grabar en este. Perfecto. Ahora sí, ya está grabando. Muy bien, en ese tema lo que vamos a hacer entonces es reflexionar sobre el derecho. Hemos visto que unos de los alumnos dicen el derecho es una profesión, otros dicen es una ciencia, otros dicen es un conjunto de normas. Yo con este ejemplo que les he dado de poder circular libremente para ir a ver a esa musa que tenemos, Jorge Luis y yo, que hemos dicho, ¿no es cierto? Que en este caso son nuestras esposas, poniéndonos a que eran nuestras novias, alegamos que teníamos el derecho a la libertad de circulación y que por eso podíamos darnos la vuelta desde la Jastambo por Yotala para recién ir a la carrera de Derecho que está en el Petrolero, ¿sí? Simplemente porque queríamos darnos el gusto de observar a quién era nuestra churra, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo les decía, todos tenemos razón. Y en este tema vamos a analizar por qué todos podemos tener razón. Vamos a hablar en este tema de la dificultad de definir el concepto de derecho, porque hay autores que hasta el día de hoy le han generado o han generado volúmenes enteros para hablar sobre lo que es el concepto de derecho. ¿Sí? Hay autores que han generado volúmenes, la polémica sigue aún latente. ¿Sí? Yo les voy a colgar algunos materiales para que vayamos viendo esa perspectiva. Sin embargo, nosotros, partiendo de esto, nos vamos a animar a hablar desde la etimología, las principales acepciones del término derecho, y vamos a hablar del concepto formal, y yo les voy a proponer hablar de un concepto que considero yo que puede ser denominado funcional sustancial del derecho, y que se construye a partir de las teorías del garantismo penal, ¿sí? Que paradójicamente considero yo que no han seguido la ruta clásica ya derivada del constitucionalismo, es decir, que el constitucionalismo impregnado ya ha dotado a estas áreas del conocimiento de muchos elementos para su desarrollo, sino que esas han desarrollado instrumentos teóricos que han permitido incluso influenciar al constitucionalismo a la inversa de lo que ha sucedido normalmente. Y es algo realmente interesante, porque ahí vamos a ver las perspectivas de Luigi Ferrajoli y de Alberto Binder, sobre todo, para poder entender este concepto funcional sustancial, que vamos a proponerlo, o bueno, yo les voy a proponer, a ver si los logro convencer, porque creo que este concepto va a poder abarcar todas las demás posibilidades o todos los demás sentidos en los cuales vamos a encontrar o vamos a hablar sobre el derecho, ¿sí? Entonces, este tema es corto, es bonito y nos va a dar mucho lugar a la discusión. Lo primero que vamos a hacer en este tema es una actividad participativa de reflexión, ¿sí? No piensen que estoy ganando tiempo, ni mucho menos, sino que esto es parte ya de lo que está elaborado para este tema y que nos va a permitir una sensibilización para garantizar una mejor discusión. En ese contexto les voy a dar 5 minutos, considero yo que es por demás, para que lean las páginas 47 y 48 del texto de referencia de la materia, que está colgado gratuitamente en eCampus, que algunos ya han debido fotocopiar. Yo he dado la autorización para fotocopia libre, porque obviamente en condiciones de pandemia creo que hay que priorizar el gasto hacia otras áreas, aunque en el caso de un libro, siempre les voy a reiterar, no es gasto, sino es inversión, ¿sí? Pero como esto depende de mí, es mi libro, yo he decidido que sea gratuito para que puedan acceder y no tengamos ningún perjuicio. Obviamente siempre tomando en cuenta de que la edición del año pasado, la de este año, etcétera, ya siempre trae mejoras, producto de que tratamos los docentes siempre de mejorar, reflexionar un poco, ampliar nuestros conocimientos, y que en este caso, como no ha habido edición en 2 años, tienen que complementar siempre con lo que vamos a hacer en clases, ¿ya? Tomando apuntes, etcétera. Eh, Quiero entonces que ustedes inicien la lectura. ¿Les parece bien 5 minutos para que puedan hacer una lectura comprensiva y podamos discutir? Para que yo coloque el temporizador de mi celular y podamos eh, concluir al momento que suene la campanilla. ¿Está bien? 5 minutos. Sí, licenciado. ¿De qué página sería, profesor? Repita, por Las que favor. están en pantalla, Ronald, es 47 y 48 del texto. ¿Ya? Muy bien. A ver, 3 minutos por página para que lean lentamente y no haya ningún problema. Estoy iniciando el temporizador en 6 minutos. Inicien, por favor.
Voy a pausar la grabación un minutito. Muy, muy bien, retomando la grabación, queridos alumnos. Bueno, vamos a tener que hay una suerte de pecado original del derecho, y es que este es un término multívoco y polisémico. ¿Sí? La lectura de Pérez Luño, que hemos hecho, citada en el libro de mi autoría, les va a dar pautas de que este es un problema todavía irresuelto. ¿Sí? Y aparentemente sería un problema intrascendente. ¿Sí? No tendría mucha trascendencia el definir. Yo puedo ser buen abogado aprendiéndome el código de procedimiento penal, ejerciendo mi profesión y listo. No necesito estar divagando ahí sobre qué es el derecho, qué no lo es, y sobre aspectos propios de filosofía jurídica, teoría general, introducción al derecho, etcétera. No, no. Pero eso es apostar por ser un abogado unidimensional y no llegar a ser un verdadero jurista. ¿Sí? Y que puedo tener siempre la amenaza latente de que me cambian las normas y como no tengo un entendimiento sobre la teoría en la que se sustenta el desarrollo de todas ellas y los conceptos generales comunes a todas ellas, voy a acabar teniendo que retirarme, jubilarme, ¿no es cierto? O me va a costar mucho volver a reaprenderme el nuevo procedimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, la apuesta hoy en la carrera es formarlos a ustedes ya no solamente como abogados, como procesalistas, como causídicos, sino como verdaderos juristas que también les pueda abrir un abanico de posibilidades, no solamente dedicarse al litigio, al asesoramiento legal, etcétera, sino también que algunos se dediquen a la investigación, a la docencia y quienes decidan por ser causídicos, ser litigantes, ¿no es cierto? Lo hagan de una manera mucho más completa, mucho más compleja, que al fin de cuentas impulsa el desarrollo de lo que es el ordenamiento jurídico del Estado y la evolución de los sistemas de justicia a través de operadores mucho más calificados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el concepto de derecho, derivado de esas ideas, cobra importancia porque en función de qué considero yo que es el derecho, ¿sí? En función de qué creo yo que es el derecho, qué concepto adopto yo del derecho, voy a poder aprenderlo, estudiarlo, enseñarlo, interpretarlo y sobre todo aplicarlo de una u otra manera. Por lo tanto, considero yo, y les expongo este criterio, de que el concepto de derecho viene a ser algo trascendental, sumamente importante, ¿sí? Para que eventualmente, ¿no es cierto?, podamos desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este área, en la carrera que ustedes han elegido, de manera adecuada. En ese contexto, vamos a adoptar un concepto de derecho que no quiere decir que es el non plus ultra y que aquí se acabó, que la discusión terminó, porque sería muy pretencioso en mi parte el que grandes juristas a nivel internacional, estudiosos verdaderamente del derecho, grandes académicos, que aspiro yo seguramente en las postrimerías de mi carrera a llegar a algo, sí, de lo que ellos han hecho, ¿no es cierto? Eh, Han discutido sobre este tema y no han llegado a acuerdos. Entonces, mal yo podría agarrar y eventualmente señalarles, ¿no es cierto? Ese es el concepto de derecho y todo lo que diga cualquier otro está mal. No, no ese es el sentido. ¿Sí? Es simplemente una propuesta que espero que la discutamos y que tal vez pueda convencerlos y que considero yo que puede englobar a las diferentes perspectivas, a los diferentes sentidos en los cuales se habla del derecho. ¿Sí? Muy bien. El derecho, se dice, es un término multívoco y polisémico, y esta es la primera dificultad de pecado original para lograr un concepto consensuado, universalmente aceptado del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un significado único, tiene varios significados según la perspectiva de la que se lo aborde. ¿Sí? De acuerdo a quienes son críticos al liberalismo, por ejemplo, el derecho va a venir a ser un conjunto de normas, ¿sí?, que van a permitir y perpetuar la dominación de clases. ¿Sí? De acuerdo a los liberales, va a tener un sentido, ¿no es cierto?, opuesto y va a ser un sistema de libertades. Y eso se complejiza en la medida en la que haya más escuelas, además de ideologías. ¿Sí? No va a ser lo mismo para un neoconstitucionalista, para un positivista, para un justnaturalista, etcétera, lo que se debe entender por derecho. ¿Sí? Muy bien. Para poder iniciar este estudio, esta discusión, vamos a hablar de los aspectos básicos. El primero va a ser la etimología de la palabra derecho, como es de rigor. Según sostiene Moscoso Delgado, es un autor nacional, Jaime Moscoso Delgado, en un libro Introducción al Derecho, dice, la palabra derecho deriva del latín directum,
que vendría a ser el participio pasado del verbo dirigiere, que significa conducir, regir, enderezar, encaminar, dirigir, ordenar, por lo que es lo recto, y la palabra derecho, al provenir de esa voz latina, señala este autor, por extensión expresaría algo así como aquello que ordena rectamente o correctamente la interacción o las relaciones entre los seres humanos. Ahora bien, derivada de la etimología, ¿sí?, vamos a tener, ¿no es cierto?, de que hay varias múltiples acepciones. Yo les voy a exponer las 4 principales acepciones de la palabra derecho y vamos a hablar en ese sentido del derecho como justicia, del derecho como ciencia del derecho subjetivo y del derecho objetivo. Vida Nicol nos hablaba ya de que le llamaba la atención en la lectura de Pérez Luño, era Vida Nicol, ¿no? Quien nos decía que le había parecido que eso del derecho como lo justo era interesante, pero que no siempre era justo. ¿Era Vida Nicol? ¿Quién era la que participó? ¿O era usted, Casandra? No, era yo, licenciado. Muy bien, Vida Nicol. Mire, aquí está la visión que usted más o menos resaltaba. La primera acepción del derecho es el derecho como justicia, ¿sí? Aquí se emplea el término derecho para hacer referencia a lo justo. Un ejemplo de ello es la frase que emplean diversos operadores de justicia al señalar que se dispondrá lo que en derecho corresponda para hacer énfasis en que se adoptará una decisión justa. Incluso al pie de los memoriales, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el exergo, ¿sí?, que dice justicia, ¿sí?, o será de justicia, etcétera, que se pone al momento de hacer un memorial a efecto de señalar, ¿no es cierto?, de señalar la idea de justicia que impera en nuestro pedido y que debería imperar en la decisión o en la resolución relativa a lo que estamos pidiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que esta visión no necesariamente es la más adecuada. Es una visión ideal, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que el derecho no siempre es justo, ¿sí? Y que la justicia no siempre acompaña al derecho. Pongámonos a pensar en lo siguiente. ¿Qué produjo la guerra de secesión en los Estados Unidos? ¿Qué produjo el enfrentamiento entre el norte y el sur en Estados Unidos? ¿Quién me puede señalar? La abolición de la esclavitud. Muy bien, José, excelente. Le voy a anotar. Ferreiros. Aquí está. Sí, Lincoln, el presidente de esa época en Estados Unidos, decidió abolir la esclavitud. Y básicamente esto respondía a criterios de orden jurídico, legal, moral, pero también de orden económico. El norte estaba industrializado, ¿sí? Y no necesitaba esclavos, sino necesitaba más bien trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores son asalariados y generan mercado, ¿sí? Es decir, yo te pago, tú tienes sueldo, vas a poderme comprar, ¿sí? Y cuando ya hay una industrialización tan grande, eventualmente, ¿no es cierto?, lo que necesitas es también un mercado muy amplio para que sea sostenible el ciclo. Producción, comercialización, ¿sí?, etcétera. Entonces, se da esta situación. En cambio, el sur se había mantenido como un territorio más que nada de tipo agrícola, ¿sí? No era industrializado y por lo tanto le venía muy bien la mano de obra para trabajar grandes extensiones, por ejemplo, de sembradíos de algodón, que era lo que estaba en punta en ese momento, en ese lugar, ¿sí? Le venía muy bien la mano de obra esclava porque no se producía para el mercado interno, sino fundamentalmente se producía para vender en otros lados. Entonces, el mercado interno contraído no afectaba en nada el ciclo de producción. Esta situación deriva en que Lincoln, ¿no es cierto?, dispone la abolición de la esclavitud y esto genera, ¿no es cierto?, que hay una fricción. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué tiene que abolir la esclavitud Lincoln? Pregunto, ¿por qué tiene que abolir? ¿Por qué deja sin efecto la esclavitud a través de normas jurídicas? ¿Quién quiere responder? Por el derecho a la libertad, licenciado. Por el derecho a la libertad, pero él emite normas jurídicas para abolir otras normas jurídicas. ¿A qué quiero llegar? Aquella esclavitud, ¿sí? Aquella esclavitud estaba establecida por normas jurídicas.
¿sí? Había normas jurídicas que regulaban, ¿no es cierto?, cómo se comercializaban los esclavos, quién era el propietario de los hijos de estos, etcétera, etcétera. Y todos los aspectos relativos como si se tratase de cosas, ¿no es cierto? Como si se tratase, por ejemplo, de muebles, de inmuebles, etcétera. ¿Sí? Profesor, en ese sentido, yo quizás de la lectura que alguna vez hice, pero el remitente más anterior a las normas esclavistas norteamericanas, Ujú. curiosamente tiene su fundamento en la tradición protestante. O sea, eh, a veces pensamos que la norma en términos jurídicos solamente tiene que ver con el tema civil, pero muchas de estas normas, como las que tienen que ver con el esclavismo, estaban vinculadas con una fundamentación teológica, Exacto. Sí, normativa, que fundamentaba a los legisladores protestantes o católicos de las razones por las que tenía que legislarse a favor del esclavismo. Entonces, Lincoln, cuando propone la abolición, no solamente está yendo contra un precepto inmoral en términos de libertad, sino también con una definición teológica de la posición de algunos hombres en la escala social. exacto. Sí, sí. Es que, mire, yo, por ejemplo, soy creyente y respeto a quien no lo es. Yo durante mi vida he sido católico, he sido ateo, creo que he coqueteado hasta con ser un poco satánico en mi adolescencia porque tenía un amigo que se creía hechicero y yo lo admiraba mucho, ¿no? Y luego he vuelto a ser creyente, me he integrado a una iglesia evangélica, pero en realidad yo la verdad he encontrado de que hay muchos aspectos de la fe y de la Biblia que tienen que ser contextualizados históricamente. Porque si se hace una lectura, ¿no es cierto?, sin esa contextualización, por mucho que lo hagas en función de la fe, puedes acabar con interpretaciones tan ortodoxas o incluso peores, ¿no es cierto?, que lo que sucede con el fundamentalismo islámico, ¿no?, que justifica una serie de situaciones, sobre todo en cuanto a los derechos de la mujer, ¿no?, en relación a determinados colectivos, etcétera, que caramba, no se les reconoce derechos, se les somete a una serie de tratos o incluso se les quita la vida, ¿no? Entonces, sí. Pero aquí también, haciendo ese paréntesis, es importante entender de que hay un flujo, ¿no? Hay un flujo bastante interesante de transformación de normas morales y trato social que muchas veces cobran fuerza y acaban siendo jurídicas, o de normas jurídicas que pierden fuerza, dejan de ser normas jurídicas y transitan a normas morales. Pónganse un solo ejemplo, el adulterio, ¿no?, que ha transitado de la moral a lo jurídico y nuevamente de lo jurídico a lo moral, ¿sí? ¿No es cierto? El adulterio en un determinado momento era delito, ¿sí? Primero era inmoral, luego era delito en la mujer. Ojo, el hombre podía, ¿sí? Para que vean lo patriarcal que siempre ha sido la cosa, ¿sí? Muchos dicen es que Dios también es hombre. Y creo que tienen más algún sentido, ¿no? Como dice la canción de los prisioneros, ¿no? Esa de corazones rojos. Y fíjense, luego el adulterio de lo jurídico ha pasado nuevamente a lo moral. Entonces hay un flujo permanente y una interacción en eso. Ahora, aquí tenemos en este punto que las normas esclavistas norteamericanas, ¿sí?, ¿serían justas o no? No, no eran justas, ¿sí? Pero en un sentido muy amplio, ¿eran o no eran derecho? ¿Eran o Eran no eran derechos, esto? eran Eran, derechos, Eran aunque no nos derecho. gustase. Aunque no nos guste, eran derecho. Y no era justo, ¿sí? Era derecho, pero no eran justas. De ahí que la justicia no siempre acompaña al derecho. Lo que sucede, y nosotros tenemos que entender, es que básicamente, ¿no es cierto?, la justicia es un fin del derecho o un valor que guía al derecho, ¿sí? El derecho va a estar en el plano de la realidad y la justicia va a estar en el plano ideal, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un ideal, un valor que va a buscar realizar el derecho, pero que no siempre está vinculado a él, ¿sí? Muy bien. Pero esta es una principal acepción. La segunda acepción es el derecho como ciencia o ciencia del derecho, ¿sí?
Aquí también es llamada dogmática jurídica. Sí, vamos a tener que hay diferentes capítulos, diferentes formas de abordarla y que muchas de las asignaturas tienen su propia dogmática, la dogmática penal, constitucional, civil, etc. ¿Sí? Y hay otras que son más genéricas, ¿sí? Como la mía, Introducción al Derecho, que puede ser vista como Introducción al Derecho, teoría jurídica, teoría general, aunque incluso en eso los que estamos vinculados a esta ciencia discutimos de todo, es discutidísimo cómo se debe llamar esta asignatura y básicamente a qué se debe referir. Yo considero de que es una asignatura que tiene que ser caracterizada porque va a ser una asignatura que te va a facilitar básicamente lo siguiente, que te va a familiarizar con conceptos, ¿sí?, transversales del derecho que son comunes a todas las ramas y eso te va a permitir entender mejor las del mismo ciclo formativo y las de ciclos superiores y que obviamente tiene que hacerse con clara referencia a las ramas madre del derecho hoy, que considero yo que son las que tienen que impregnar todos los ordenamientos, todas las normas, ramas que componen nuestra ciencia. ¿Y cuáles serían? Derecho constitucional y derecho de los derechos humanos, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a hablar que en el caso del derecho como ciencia jurídica o ciencia del derecho, también es llamada dogmática jurídica, y va a ser un saber que hace su objeto de estudio a las ciencias jurídicas en general o de un determinado ordenamiento jurídico. Aquí se hace referencia al derecho en una dimensión epistemológica, pues con esta acepción se alude a la ciencia que, a través del método jurídico, hace su objeto de estudio a las normas coercibles que regulan las relaciones de las personas que viven en sociedad. Eso lo señala Ramos, que es un docente de la UPEA del Alto, en un texto de introducción al derecho publicado allá por 2011 ya. El derecho como ciencia jurídica o ciencia del derecho, ¿sí?, va a enfocarse de la siguiente manera, ¿sí? La ciencia del derecho va a ser un saber que estudia un objeto, ¿sí? Ese objeto de estudio va a ser el derecho. El derecho objetivo es el objeto de estudio de ese saber, ¿sí? La ciencia del derecho describe e informa acerca del derecho, en cambio su objeto prescribe conductas o comportamientos, ¿sí? La ciencia del derecho va a desarrollar enunciados y proposiciones teóricas respecto a las normas jurídicas, ¿sí? En cambio, su objeto de estudio van a ser las normas jurídicas que dirigen, regulan y modulan la conducta libre del ser humano, ¿sí? La ciencia del derecho va a provenir de los estudiosos del derecho, en cambio, el objeto de estudio, el conjunto de normas, ¿sí?, el derecho objetivo, va a provenir de una autoridad normativa, ¿sí? Muy bien. Tercera acepción. Aquí hablamos de derecho subjetivo y deber jurídico. Para poder entender esto, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, lo siguiente. Tenemos que entender lo que va a ser el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Vamos a empezar en principio por el derecho subjetivo y deber jurídico, ¿sí? El derecho subjetivo alude a determinadas facultades o poderes que tienen los sujetos de derecho, ¿sí? No alude a la norma en sí, sino a la facultad o poder que en virtud a ella se puede ejercer. Cabanelas dice: derecho, con minúscula al inicio, constituye la facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe y de exigir, permitir o prohibir a los demás. Por su naturaleza, además del derecho como facultad, implícitamente conlleva un deber, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo, ¿sí? El derecho subjetivo se va a encontrar en el ejemplo que yo les daba. Pongámonos a pensar, ¿no es cierto? Con Jorge Luis habíamos coincidido en que estamos enamorados, ambos de nuestras esposas, y habíamos fantaseado un poco en el sentido de que todavía estábamos ahí cortejándolas, eran nuestras churras, ¿ya? Y sucede que eventualmente yo les decía, yo vivo en Yota, yo vivía en La Jastambo, mi churra, por así llamarle, mi musa, mi Dulcinea, vivía por Yotala, y yo tenía que ir a clase todos los días al Petrolero, ¿sí?, a la Facultad de Derecho.
Me levantaba a las 4 de la mañana, planchaba mi ropita dominguera, me iba por el lado de Ende, por toda esa chacanchana, llegaba a Yotala, la miraba regar sus plantitas, le pegaba un suspiro, ¡ay, qué bonita! Y me iba corriendo a derecho. Ya había tardado en esa peripecia 4 horas. Llegaba tarde, todavía a clase a las 7, pues que me había levantado a 4 de la mañana. ¿Sí? Yo les decía aquí que es cómo se plantea el derecho. Se planteaba como una facultad, ¿sí? Como una posibilidad. Y se encontraba respaldado en el caso de nuestra Constitución en el artículo 21, numeral 7. ¿Quién puede leer el 21, numeral 7 de la Constitución, por favor? Rapidito. ¿Quién quiere leer? ¿Qué dijo, licenciado? ¿Quién? Yo, licenciado. ¿Carmen? Sí, ¿cuál dijo, licenciado? 21, Disculpe. numeral 7. Ya. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. Muy bien. Yo podría alegar, ¿no es cierto? Si alguien me dijera, caramba, ¿cómo pierdes el tiempo? Deberías ir por la vía más directa hacia derecho y no darte una vuelta por Yotala, caminar tantos kilómetros, desperdiciar, ¿no es cierto? Que me diga, tú deberías haber ido por la Juana Zurduy, tomar la Germán Mendoza, qué sé yo. ¿Sí? Yo puedo decirle, yo tengo esa facultad. Aquí estamos frente al derecho en sentido subjetivo. ¿Qué es el derecho en sentido subjetivo? Va a ser en consecuencia, ¿no es cierto?, una potestad individual de hacer, elegir o abstenerse, ¿sí?, que está prevista por la norma de derecho objetivo. ¿Sí? Va a ser esa facultad. En este caso, la libertad que yo tengo, la facultad subjetiva de decidir si circulo y voy directo a la carrera de derecho, o por último, si quiero me doy una vuelta solo para ver a mi churra, o por último, ni siquiera para ver a mi churra, así porque me gusta ser vueltero. ¿Sí? Será malo en términos de eficiencia, tal vez hasta malo en términos morales, porque voy a ser un ocioso o lo que quiera, pero es una facultad subjetiva que voy a poder ejercer en tanto y en cuanto mi ejercicio no perjudique a los demás y esté amparado por la norma objetiva. ¿Sí? Ese es el derecho en sentido subjetivo. El derecho en sentido subjetivo, ¿sí?, va a generar implícitamente al mismo tiempo de esta facultad un deber, el surgimiento de un deber. Por ejemplo, ¿cuál sería el deber implícito en esta libertad de circulación? ¿Quién quiere detectarlo? ¿Quién quiere comunicarnos cuál sería el deber implícito en esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería el deber implícito? No está en el texto de la Constitución, pero vamos a sobreentenderlo. ¿Que tiene que llegar a sus clases? No, no sería ese el deber jurídico. El deber jurídico sería de que, perfecto, yo soy libre de circular, sí, pero yo no puedo agarrar e ingresar y decir, caramba, como el camino más fácil para circular hacia la carrera de derecho es entrarme a la casa de Cassandra, saltar su pared, corretear en su tejado rompiéndole sus tejas y su perro aparece, darle un palazo y brincar al otro lado y pasar hasta derecho. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener la facultad de circular libremente, pero respetando la propiedad privada. Y esto implícitamente me va a llevar a que voy a poder circular libremente por las vías públicas, ¿sí? Pero no por propiedad o predios privados, ¿sí? Para contextualizar un ejemplo. Muy bien. ¿Qué viene a ser el derecho en sentido objetivo? El derecho en sentido objetivo se hace referencia al conjunto de leyes y normas jurídicas válidas y vigentes en un determinado estado. Comúnmente se emplea este término para aludir al derecho o al ordenamiento jurídico, para ser más precisos, de un estado. Por ejemplo, derecho boliviano, o a la totalidad de las ramas, de las normas de una rama específica. Derecho civil boliviano, derecho penal boliviano, ¿sí? De acuerdo a Cabanelas, para diferenciar al derecho en sentido objetivo del derecho en sentido subjetivo, se debe escribir al primero con D, es decir, al derecho en sentido objetivo con D mayúscula, y al derecho en sentido subjetivo con D minúscula. Es decir, cuando hablamos del conjunto de leyes, vamos a escribir con D mayúscula. Cuando hablamos del derecho en sentido subjetivo como facultad, se escribe con D minúscula. ¿Sí? Muy bien.
¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro hasta ahí? Sí, se entiende. Perfecto. Finalmente, Sí, otra dice acepción usted. es el derecho, perdón, es el derecho como norma o ley. En este caso se confunde al derecho con la ley y se lo circunscribe a ella. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, se tiene que tener presente que toda ley es derecho, objetivo al menos, pero el derecho y el derecho no se agotan en la ley. ¿Sí? Técnicamente, las leyes son una clase de normas jurídicas que son parte del derecho objetivo y por ello no las únicas, porque vamos a encontrar que, ¿no es cierto?, además de leyes, existe la Constitución, decretos supremos, decretos presidenciales, resoluciones supremas, ministeriales, etc. Basta con revisar el artículo 410, parágrafo 2 de nuestra Constitución para darnos cuenta de que hablar del derecho como sinónimo de norma o ley específicamente no es lo más adecuado. ¿Sí? Sin embargo, de uno u otro modo, todas esas acepciones hacen referencia a el derecho. ¿Sí? Una más, derecho como orden social u orden jurídico. En ese sentido, se emplea para hacer referencia a un tipo especial de normas de carácter prescriptivo que tiene por finalidad dirigir, regular y modular la conducta libre del ser humano en sociedad en función de ciertos parámetros previa y deliberadamente establecidos. Con esta expresión se diferencia el ámbito normativo jurídico del moral y del trato social, atendiendo a la característica de la coercibilidad solamente presente en el primero. ¿Sí? Tenemos entonces todas estas acepciones, las 4 principales y otras 2 que también son muy comunes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bajo esto, ¿cuál sería el concepto del derecho? Yo considero de que normalmente hablamos de conceptos formales, es decir, que se van a ir más a lo que son las formas, ¿sí?, en las que el derecho se nos presenta, pero no nos hablan tanto de su sustancia, de su esencia. Y vamos a ver que en el proceso, ¿sí?, epistemológico de selección de un concepto, es mejor, ¿no es cierto?, atender a otras variables. Desde el punto de vista formal del derecho, se dice que el derecho es el conjunto de las ordenaciones generales para la vida humana en común. Este es un concepto de Gustav Radbruch. Abelardo Torres señala, el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Giorgio Del Beccio dice, el derecho es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que las determina, excluyendo todo impedimento. ¿Sí? Sin duda esos conceptos, junto a muchos más que se podrían añadir, poseen rigurosidad científica y son plenamente válidos. Sin embargo, considerando en este trabajo, es decir, en este esfuerzo por desarrollar un concepto de derecho, se pretende estudiar, ¿no es cierto?, la teoría jurídica partiendo del paradigma del Estado constitucional de derecho, no solamente como paradigma o contexto sociocultural y jurídico en el que vivimos, sino como paradigma formativo, ¿sí? Y considerando al derecho de los derechos humanos, tenemos nosotros que empezar a desentrañar la esencia de lo que tendría que ser el derecho y buscar un concepto que quizás sea más amplio y pueda englobar las diferentes acepciones y pueda al mismo tiempo permitirnos, ¿no es cierto?, tener una idea de qué es el derecho para así poderlo estudiar, ¿sí?, aprender, aplicar, interpretar, etcétera, conforme ese concepto, ¿sí? Antes de abordar esa propuesta de concepto, que reitero, no es acabada ni es la final, pero sí creo que es una propuesta muy válida que deriva del garantismo penal, ¿sí?, vamos a hacer algunas consideraciones epistemológicas. Y aquí quisiera que reflexionemos sobre 2 aspectos. Cómo se construyen los conceptos y cómo se eligen los conceptos. Para empezar, quisiera que alguno de ustedes me diga, ¿qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? Una Bendición. idea aproximada que se tiene de algo. Ya, una idea aproximada que se tiene de algo. ¿Qué más? Una definición de algo. Una definición de algo.
Omar, ¿no? Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Una opinión o un concepto de algo que se tiene mentalmente, que da a conocerlo. Ya, María Fernanda, ¿cuál es su apellido, por favor? Vargas, licenciado. No está visible, le cuento. Ahora sí. María Fernanda Vargas. Perdón. Licen, ¿yo puedo mi concepto? Sí, estoy en clase, por favor. Estoy en clase, llámeme más tardecito. Muy bien. A ver. Es la conclusión de algo ya estudiado. Ya, la conclusión de algo ya estudiado. Gómez. Fíjense, incluso el concepto de conceptos resulta difícil, porque vamos a tener diferentes formas de definirlo, ¿sí? Yo aquí quiero señalarles que tal vez podríamos decir que un concepto va a ser, ¿no es cierto?, una caracterización teórica o abstracta, ¿sí?, a través de una serie de atributos que me van a permitir identificar un determinado objeto, un determinado ente, etcétera. ¿No es cierto? Podría ser. Pero lo que ustedes han dicho también es totalmente válido. Ahora, eso nos lleva a que sobre un mismo aspecto puede haber diferentes conceptos. Entonces, hay que ver, uno, cómo se construyen los conceptos y segundo, sobre todo, cómo se eligen los conceptos. Nosotros, al momento de reflexionar sobre esto, tenemos que hablar un poco de la dialéctica. ¿Quién me puede explicar, no es cierto? ¿Quién me puede explicar qué es la dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es un principio filosófico de contradicción de dos juicios ¿Ya? que resultan en una tesis. ¿Ya? Por ejemplo, una dialéctica puede ser los hombres son seres humanos y todo, Pedro es un ser humano, por tanto, Pedro es un hombre. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Muy bien. Sí, su ejemplo, pero me ha traído mucho a colación lo que es el silogismo, que también vamos a hablar. A ver si logro nivelar mis flechitas. Ahí está. Muy bien. Tenemos entonces una tesis. Pucha, miren cómo se me cuela esta flechita. Tenemos entonces una tesis a la que se le pone una antítesis. ¿Sí? Y ambas van a dar lugar a ¿qué? Síntesis. Exactamente, a una síntesis, ¿sí? Que a su vez, después de un tiempo, va a acabar volviéndose, ¿qué cosa? Va a acabar volviéndose de nuevo una tesis que necesariamente va a generar la respuesta opuesta. ¿Cuál sería? Una nueva antítesis. Y una nueva síntesis. Una nueva antítesis que a su vez va a generar nuevamente una nueva síntesis, ¿sí? Y vamos a seguir en esto de manera infinita, ¿sí? La dialéctica, por tanto, ¿qué pasa? No escribe. Ya está. ¿Sí? La dialéctica, por tanto, es movimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que, bien entendida la dialéctica, es transformación, es movimiento y es evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque eventualmente la oposición no paraliza, la oposición dinamiza, ¿sí? La oposición de ideas no paraliza, sino más bien dinamiza. Y es un motor importantísimo de desarrollo, ¿sí? Para poder nosotros eventualmente lograr algo, ¿sí? Muy bien. Ahora, para nosotros empezar a definir lo que van a ser lo que va a ser el derecho, vamos a hacer una consideración
epistemológica vinculada a la dialéctica. La dialéctica se origina en Grecia con Heráclito, que crea la misma como un método discursivo de oposición de ideas para descubrir la verdad. ¿Sí? Alcanza gran desarrollo con la dialéctica idealista de Hegel y es universalmente, ¿no es cierto?, conocida a través de la dialéctica materialista de Marx. ¿Sí? ¿Qué sucede? La dialéctica parte de esta oposición de ideas. En la construcción de los conceptos está presente también la dialéctica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, que los conceptos se construyen bajo la oposición dialéctica de mostrar, ocultar. ¿Cómo es esto? ¿Quién me puede dar su concepto de silla? ¿Qué es una silla? A ver. ¿Qué es una silla? Es un mueble el cual nos ayuda a estar más cómodos. Ya, interesante. Pero a ver, no sé, a ver, mi cama me ayuda a estar más cómodo, entonces, ¿será que ese es su concepto adecuado de silla? Y yo les digo que mi cama realmente me ayuda a estar más Puede ser cómodo. un mueble Ahora, diseñado para... Licenciado, a ver, Puede ser un mueble diseñado de es diferentes... un objeto que tiene una utilidad para poder... perdón, estaba hablando María Fernanda y luego le toca a Carmen. María Fernanda, siga por favor. Un objeto diseñado de distintos materiales que está destinado o diseñado para que se sienten las personas. Muy bien. ¿Qué dice Carmen? que es un objeto que Un objeto que ha sido creado para una finalidad de poder ser útil a nosotros, Muy bien, ya, muy bien. a las personas. Muy bien. Me parece que el concepto de María Fernanda creo que está apuntando un poco más, fíjense, a darnos pautas. Y aquí empezamos a descubrir en qué consiste esta dialéctica que en la epistemología se presenta para la construcción de conceptos. Mostrar, ocultar. ¿Qué sucede? Un concepto se va a construir no para un solo objeto, ¿sí? Por ejemplo, silla. Va a ser instrumento que sirve para sentarse, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo? Como se construye para tratar de abarcar un número amplio de objetos que no son idénticos, sino que son similares, lo que yo voy a hacer, voy a tomar, ¿sí?, los caracteres definitorios de ese conjunto de objetos para tratar de construir su descripción abstracta, que va a ser el concepto, y permitir, ¿no es cierto?, a todos transmitir la información sobre qué es ese objeto o ese grupo de objetos. Silla, instrumento que sirve para sentarse. Su característica definitoria es esa, ¿no es cierto? Pero para que sea silla, vamos a decir instrumento que sirve para sentarse, que tiene un respaldo, porque si no, podría ser un banco, ¿entienden? Podría ser un puff, o podría ser un sillón, que es otra cosa. Entonces vamos a ir aumentando determinados caracteres definitorios que van a ser los que nos van a mostrar la esencia de ese objeto. Pero en este proceso, nosotros vamos a empezar a mostrar la mayor cantidad de caracteres definitorios, pero también vamos a tener cuidado de no decir silla. ¿Qué es silla? Instrumento que sirve para sentarse, ¿no es cierto? Y, a ver, yo les voy a mostrar aquí mi silla, y que es con respaldo, que tiene cabecera, que gira o algo. No. ¿Por qué? Porque hay sillas de madera, hay sillas de 4 patas, hay con ruedas, hay sin ruedas, hay con apoyabrazos, hay sin apoyabrazos, hay con esta cabecerita, hay sin ese. Entonces, silla, vamos a decir, sus caracteres definitorios son objeto que sirve para sentarse, que tiene un respaldo, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Sí? Y vamos a tomar alguno más que la diferencia de un sillón, etcétera. En este esfuerzo, ¿qué estamos haciendo nosotros? En este esfuerzo, nosotros estamos básicamente mostrando una serie de características que definen a ese objeto y que nos permiten la construcción de su concepto, su descripción abstracta. Pero a la vez, si se fijan, estamos ocultando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les he dicho esas características, pero estoy ocultando las especificidades de que hay sillas de madera, de plástico, con ruedas, sin ruedas, que se reclinan, que no se reclinan, etc. Entonces, todo concepto se construye bajo la dialéctica de mostrar determinados caracteres definitorios,
pero a la vez ocultando determinadas especificidades. ¿Qué nos dice Alberto Binder? Binder dice, cuando tú selecciones un concepto, lo que tienes que hacer es asegurarte de que ese concepto muestra más de lo que oculta, ¿sí? Porque si el concepto oculta más de lo que muestra, no sirve. Tienes que ubicarte un concepto que muestre más de lo que oculta, ¿sí? Porque si no, corres el riesgo de tener un concepto que él llama concepto iceberg. El iceberg es así, ¿no es cierto? El iceberg es así. Aquí está el mar. Y del concepto, nosotros lo que vemos, del iceberg lo que vemos es estito. Pero la mayoría de su volumen está debajo del mar, ¿sí? Él dice, tienes que tener cuidado de que el concepto no sea así, no sea como un iceberg, ¿sí? Que muestre más de lo que oculte y no que oculte más de lo que muestre. Entonces, bajo este criterio, nosotros trataremos de seleccionar un concepto de derecho que muestre más de lo que oculte. En ese esfuerzo, nosotros vamos a también tratar de definir al derecho a través de su oposición dialéctica con el poder, ¿sí? Ahora, para poder reflexionar eso, vamos a partir de una idea. A ver, ¿quién quisiera tener poder? Así no me vengan, no, yo no quiero, ¿para qué? No, a ver, honestamente, ¿a quién le gustaría el poder? Yo creo que para decidir que no lo quieres tener, tienes que haberlo tenido alguna vez, saber de qué se trata para poder discernir eso. Yo les confieso, yo en algún momento de mi vida llegué a ser autoridad nacional, allá por el año 2008, 2007, así. Yo me dedicaba a procesar vocales, jueces a nivel nacional. Primero procesaba jueces a nivel departamental, yo era investigador del régimen disciplinario y luego fui director nacional de investigaciones. Y ahí me di cuenta que tenía mucho poder. Pero la lógica de mi poder era que pasé de hacerme enemigos a nivel departamental a hacerme enemigos a nivel nacional. Porque nadie que era sancionado, así sea justo, comprendía de que en realidad, bueno, era un trabajo que alguien tenía que hacer. Entonces, en cuanto vi la posibilidad, pasé a trabajar para la cooperación danesa y me olvidé del asunto, renuncié y me fui feliz del Consejo de la Judicatura entonces, ¿sí? Y yo por eso ahora, la verdad, no me interesaría mucho el vincularme al poder, sino que fundamentalmente yo soy feliz con mi práctica privada, mis negocios y sobre todo siendo docente, que me encanta. Es súper lindo, interesante, sobre todo cuando hay buenos cursos como el de ustedes, ¿no? Porque también les confieso que cada año y este año también no faltan cursos en los que miércoles te da ganas de meterte a la pantalla y sacudir al alumno porque nadie habla, nadie comenta, nadie atiende ni nadie nada. Entonces es un ejercicio ocioso el tratar de motivar a la gente. El PA solo va a tener éxito si el docente trata de enseñar y el alumno quiere aprender, ¿sí? Muy bien, yo les confieso eso, les cuento en mi vida, porque creo que lo mejor es que seamos claros y hablemos las cosas en contextos reales para llevar esto también desde el enfoque teórico a la práctica. ¿Quién quiere tener poder? ¿A quién le gustaría tener poder? A mí, licenciado. Miriam, muy bien, usted quisiera tener poder. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Yo, A mí licenciado. también. María Fernanda. Yo también. Muy bien. Andrés. Lo mismo. Iván, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿y ahí qué dice Ronald? ¿Que Vilma también quiere? Sí, dicen. Muy bien. Yo. Muy bien. Perfecto. Los que quieren tener poder o los que no quieren, quisiera que me digan, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué es eso que quieren tener? ¿Quién me puede definir qué es el poder? ¿Qué es el poder? Es la facultad de poder hacer tu voluntad. Ya, poder hacer tu voluntad. Sería un poco también como la facultad de poder hacer tu voluntad, poder dirigir, coordinar, Ya. regir, pero a todos, a un determinado grupo o a más. Pero, profesor, yo en lo particular,
a ver, bueno, quizás tiene que ver con mi formación sociológica. ¿Ya? Para mí el poder no solamente hay que entenderlo en términos formales, es decir, la institución. Yo soy diputado, senador, presidente, asambleísta. Si entendemos que el poder es inmanente al ser humano, ser padre, por ejemplo, es también una forma de ejercicio de poder. Yo soy presidente de curso, también establezco una forma pequeña, pero igual de poder. Eh, y al igual que, por ejemplo, si uno es parte de una institución social como la familia, la religión, la economía también establece poder, los medios de comunicación. Yo creo que en la fase de lo polisémico, que igual usted planteaba con el derecho, el poder también es polisémico. No hay que entenderlo en términos solamente formales. A veces los micropoderes son los más preocupantes, no tanto los más grandes. Sí, sí, sí. Obviamente con eso me arruina a mí la vida porque desde esa perspectiva el docente también tiene poder y me friega que yo era el que les decía que no quiero. Pero miren, toda relación humana, todas son relaciones de poder. Una relación de pareja es una relación de poder. Relaciones entre padres e hijos son relaciones de poder. Incluso la construcción teórica de un concepto jurídico, la descripción de un sujeto de derecho, es una relación de poder. Yo estoy viendo, por ejemplo, una tesis en relación a lo que es la creación de un reglamento específico para un centro de acogida de menores. Y uno de los capítulos que yo le sugería a mi pupilo para que ponga es el tema de la definición. Cómo se llega a hablar de niño, niña y adolescente cuando antes se hablaba de menor, menor de edad, etcétera, porque es interesante cómo ese término ha ido evolucionando en términos de que el lenguaje también construye relaciones de poder, incluso cómo se habla o se describe a un determinado sujeto. Totalmente de acuerdo. Pero aquí estamos hablando del poder en sentido, ¿no es cierto?, político, en sentido fáctico, ¿sí?, y en sentido jurídico, de modo muy general y amplio. Vamos a entender esto, entonces, partiendo de la reflexión que nos hace Lord John Emerich Edward Darby Acton, ¿sí?, historiador y filósofo inglés, bueno, se dice que es inglés, que decía o tenía una frase, decía, el poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente, ¿sí? Increíble es esta frase. Aquí él no hablaba todavía de corrupción en el sentido de que, caramba, oye, no sé, pues así te voy a adjudicar el puente y me vas a dar mi milloncito. No, él hablaba de la corrupción, ¿sí?, en el sentido de que eventualmente a veces las personas, ¿sí?, cuando tienen poder, empiezan a ingresar en extravíos, ¿no? Lo que nosotros los bolivianos decimos, caramba, se ha emborrachado de poder, le queda grande el cargo, porque se puede tornar a la persona megalómana, prepotente, etc. Esto incluso hoy es reconocido como una condición patológica. Se llama el síndrome de ubris o ubrismo, ¿sí? Revisen esto en internet y van a ver de qué les estoy hablando. Partiendo de esta reflexión, vamos a empezar a caracterizar al poder. Luigi Ferrajoli, ¿sí?, un gran teórico del garantismo penal, ¿sí?, tiene un volumen muy interesante, se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. Ferrajoli dice, el poder, todos los poderes, sean estos públicos o privados, tiende, en efecto, ineludiblemente a acumularse de forma absoluta y a liberarse del derecho. Es una tendencia inherente al poder, ¿sí? Binder, en cambio, es más descarnado todavía, es mucho más crítico. Dice, ¿el poder qué es? Y él define el poder como posibilidad pura o como capacidad pura de realización. Él dice, el poderoso no actúa porque debe, porque puede, no. ¿Sí? Básicamente, él dice, ¿no es cierto? El poderoso no hace las cosas porque debe, por el bien común, las hace simple y llanamente porque puede. Y punto. Independientemente de otras variables. Y esto es una tendencia inherente a la naturaleza humana. Él es bastante crítico. Va contra las proposiciones tradicionales de Wolff, ¿no? Que el poder era la capacidad de imponer la voluntad propia a los demás, ¿sí? Y que los moralistas le adhirieron la idea para el bien común, ¿sí? ¿Por qué? Estas dos visiones provienen, por ejemplo, de lo que sucedió con Hitler, ¿sí? O si no quieren hablar de personajes históricos, vámonos, aunque sea, a la caricaturización de esto hollywoodense en el canciller Palpatine en la Guerra de las Galaxias, que es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Hitler llega al poder
empieza a acumular cada vez más poder y al principio capacidad propia para imponer su voluntad a los demás para el bien común, sí. Luego de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles del 18, eventualmente una Alemania destrozada, devastada, él empieza a ejercer el poder para el bien común. ¿Cómo? Crea las Autobahn, un sistema de carreteras que unen toda Alemania, que eran de tanta calidad que incluso luego de los bombardeos aliados las reparan por encima y siguen funcionando hasta ahora. ¿Sí? Genera programas de vivienda social masivos, rearma al ejército, rearticula su economía, vuelve a Alemania de nuevo una potencia. ¿Sí? Y genera íconos que se quiera o no, eventualmente, ¿no es cierto?, hasta actualmente siguen vigentes. ¿Sí? Genera un programa para dotar a toda la población de un vehículo. Y ahí surge el famoso Volkswagen, la Peta. ¿Sí? Surge la Peta, ¿no es cierto?, como un auto para las masas. Pero ¿qué sucede? Hasta ahí todos felices, capacidad propia, capacidad de imponer la voluntad propia a los demás para el bien común, perfecto. ¿Qué pasa luego? Los lleva, invade Polonia en septiembre del 39, los lleva a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, consuma el genocidio judío, pierden la guerra y Alemania acaba dividida hasta el 89 cuando cae el muro de Berlín. ¿Sí? Entonces, esto lleva a cuestionar si el poder se ejerce bajo esos parámetros. Y surgen estas visiones como la de Ferrajoli y la más interesante incluso la de Binder. ¿Sí? Que nos habla de que el poder es capacidad de imponer la voluntad propia a los demás. ¿Sí? Y punto. O, perdón, que es capacidad pura de realización. ¿Sí? ¿Qué sucede? Tenemos entonces que el poder se va a presentar como la tesis. ¿Cuál será la antítesis? La antítesis, de acuerdo a Ferrajoli y a Binder, es el derecho. Ferrajoli dice, el derecho es garantía de limitación del poder. El derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos. Binder dice, el derecho limita al poder para preservar la dignidad, la libertad y la vida de las personas. Aquí ya tenemos entonces que por oposición dialéctica al poder, el derecho se puede definir de manera sustancial. Y vamos a encontrar que incluso se valida por su síntesis. El poder viene a ser la tesis, capacidad pura de realización. El derecho viene a ser la antítesis. ¿Sí? ¿Cuál es la síntesis? El Estado. ¿Sí? El Estado se va a presentar como la síntesis o un determinado punto de equilibrio entre estas dos fuerzas o tendencias que chocan. Si prima más el poder, vamos a ir a estados de corte autoritario totalitario. Si prima más el derecho, van a haber, ¿no es cierto?, estados de corte ultra garantista, ¿sí? Que pueden ser tampoco lo más adecuado porque privan al poder de la posibilidad de imponer su voluntad y generar, ¿no es cierto?, condiciones para el ejercicio de la autoridad. ¿Sí? Lo ideal es el Estado de derecho. Muy bien, un minutito, chicos, por favor, voy a pausar la grabación. Su micrófono está apagado, licenciado. Muy bien, volvemos a la grabación. ¿Qué dice Binder respecto a eso? Dice, la dialéctica poder-derecho. Dice Binder, aquello que llamamos Estado de Derecho es un determinado punto de equilibrio o armonía entre el poder y el derecho, de modo que este aparece fundamentalmente como límite al poder. En un Estado del derecho, es el derecho quien limita al poder para preservar la dignidad de las personas. Solo así el Estado de Derecho llega a ser el orden de los hombres libres e igualmente dignos y se diferencia de las reglas que ordenan las actividades de los esclavos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál sería el concepto de derecho? El derecho, desde una visión funcional y sustancial,
en el contexto sociojurídico y paradigma formativo Estado constitucional de derecho, por oposición al poder, el derecho se conceptualiza como límite al poder. ¿Para qué? Para garantizar la libertad, la dignidad y la vida de las personas. Es decir, sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. ¿Sí? Eso vendría a ser el derecho. Yo considero que ese concepto permite englobar la idea de que es un conjunto de normas. ¿Sí? Porque van a estar, ese conjunto de normas está orientado a eso. Derecho en sentido subjetivo, facultades a eso, ciencia a eso. ¿Sí? Me parece que este concepto es un concepto bastante útil y que nos va a permitir entender, aprender, estudiar, enseñar, aplicar e interpretar el derecho de una manera totalmente diferente. ¿Sí? No un culto a las normas, sino, ¿no es cierto?, un culto, una salvaguarda a la dignidad y a la libertad de las personas. Y el derecho, entenderlo no en un sentido finalista, no entender al derecho como un fin en sí mismo, sino entender al derecho como lo que es, un instrumento al servicio de su creador. ¿Quién? El ser humano. El derecho que no sirve para nuestra realización de proyecto de vida propio, para que no sirve para el desarrollo de nuestra, para el libre desarrollo de nuestra personalidad, que no sirve para que podamos ejercer nuestros derechos, son normas que no sirven y que tienen que ser cambiadas, ¿sí? Necesariamente. Por lo tanto, este concepto me parece bastante interesante para poder tener una visión remozada de lo que sería lo jurídico, ¿sí? Obviamente, este no es un concepto acabado, terminado, final, pero me parece que en la dialéctica mostrar, ocultar, creo que ese es un concepto que muestra mucho más de lo que puede ocultar en relación a ese fenómeno social, a ese objeto cultural que denominamos derecho, ¿sí? Muy bien, con esto concluimos este tema y abro el debate si alguien quiere participar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien. Muy bien, queridos alumnos. Dígame. Disculpe. Entonces, si el poder no tendría límite, no habría derecho. Bueno, si el poder, miren, pongamos un ejemplo, ¿ya? Pongámonos a pensar que el poder es un potro encabritado, así un brioso potro negro ahí que está cabalgando, ¿no es cierto? Si no se le pone un límite, si no se lo doma de alguna manera, va a correr y va a pisar, va a atropellar, va a destrozar todo lo que se le ponga enfrente. ¿Qué es el derecho? El derecho viene a ser el domador, el que va a encauzar esos bríos para que esa situación se dé. Nosotros no podemos vivir en una sociedad en la que no exista algún tipo de poder. Por ejemplo, no podemos vivir en una sociedad en la que no haya algún poder que imponga las normas y que evite que el ladrón robe, que el asesino mate, ¿sí? Pero tampoco podemos vivir en una sociedad en donde si alguien asesina, si alguien roba o si alguien mata, ¿no es cierto?, no hay alguna forma de que esa situación se vea limitada, de que esa situación se vea cortada, de que ese aspecto pueda eventualmente, ¿no es cierto?, ser sancionado, ¿sí? No podemos eventualmente tener la posibilidad de vivir así. Nosotros necesitamos que haya poder, pero que se ejerza en marcos razonables, limitados, precisos. ¿Por qué? Porque si no, a título de ejercicio del poder, por ejemplo, ¿sí? Vámonos al tema penal. Sistemas inquisitivos en donde prima la eficiencia, prima el poder, ¿sí? Me acusan de algo y yo tengo que demostrar que soy inocente, ¿sí? Si yo no demuestro que soy inocente, directo a la cárcel hasta que demuestre que soy inocente, ¿sí? Vámonos al otro lado, sistemas ultragarantistas. El delincuente tiene tantas garantías que tienes que demostrar hasta lo ultimito de su culpa, por si no, nunca entra a la cárcel. ¿Cuál es la idea? Buscar un equilibrio. Se tiene que haber poder, tiene que haber autoridad, pero tiene que haber respeto a los derechos y garantías. Tenemos que tener un punto de equilibrio adecuado y eso es, ¿no es cierto?, lo que nos va a llevar a hablar de Estado constitucional social de derechos, ¿sí? Y eso va a ser lo que va a generar esta idea. Pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Quién puede leer el artículo 168 de la Constitución? ¿Quién puede leer el 168 de la Constitución? Yo, licenciado. Por favor, Miriam. Artículo 168. El
periodo de mandato de la presidenta o el del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Muy bien. Fíjense, pongámonos a pensar en lo siguiente. El poder es capacidad pura de realización. El presidente, previo a la transitoria, a Yanine Áñez, Evo Morales, ¿tenía o no tenía poder? Yo creo que sí. O sea, puede ser que te guste, no te guste, pero la realidad es que sí, tenía poder. Tenía capacidad pura de realización, tenía una capacidad increíble de movilización de bases, de gente, de sectores, etcétera. ¿Sí? Ya antes de los sucesos de lo que ahora se denomina el golpe de Estado, etcétera, de estas revueltas sociales, la revolución de los pititas, o como quieran llamarle, ¿sí? Sucedió, ¿no es cierto?, que él tenía mucho poder. Pero ¿por qué no simple y llanamente dijo, bueno, yo me quedo indefinidamente, me reelijo y ya? Y acudió primero a un referéndum, acudió luego, ¿no es cierto?, al tema de la justicia constitucional, donde salió esa polémica sentencia y todo lo que ya conocemos nosotros. ¿Por qué? Precisamente porque aquí tenemos en el 168 que el derecho limita al poder. ¿Sí? Si eso no fuese así en la realidad, directamente, pues, o sea, la Constitución estaba ahí escrita, ¿qué me importa? Y punto. ¿Qué fue lo que generó el proceso de desgaste y que le quitó legitimidad y determinó incluso, ¿no es cierto?, su salida del gobierno? Fue precisamente que había derecho que limitaba al poder y que de alguna manera, ¿no es cierto?, pese a que había estas reglas de juego, de una u otra manera se le estaba sacando la gambeta y no se estaba haciendo. ¿Sí? Yo el otro día escuchaba al ministro de Justicia y decía que, bueno, una vez que salga la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos, el Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse y ver, digamos, cuál es el alcance de la opinión consultiva, y eso no es evidente. O sea, la opinión consultiva es vinculante. O sea, nosotros hemos firmado leyes, no sino tratados que se han ratificado por leyes, ¿sí?, que ya establecen que eso es así. Y además el tribunal tiene una sentencia, si no me equivoco es la 112-2010-R, que dice, ¿no es cierto?, que todo lo que deriva de la Corte Interamericana es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico boliviano. Aquí tenemos una nueva idea de limitación del poder a través del derecho, en este caso del derecho jurisprudencial. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo consideraría de que este concepto, yo por lo menos soy un entusiasta de él, tiene tiene muchas cualidades y, como les decía, muestra más de lo que oculta. No sé si ha aclarado su duda. ¿Está todo claro? Muy bien, gracias, Nor. ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario más? No. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto, como siempre, con ustedes, el poder compartir esto. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, no salgan mucho de su casa. Y en cuanto puedan, vacúnense. Ya, que estén bien, bendiciones. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, queridos alumnos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, dice. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos.